tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, por supuesto, y lo vamos a dedicar a la resistencia, sí, a esta resistencia en contra de la democracia, a esta resistencia en contra de las mayorías, a esta resistencia en contra del progresismo, a esta resistencia en contra de la decencia, a esta resistencia que ha sido conformada por diversos personajes, quienes desde hace ya bastantes, pero bastantes meses se han caracterizado por emular al Coyote Acme, a este personaje que todo, absolutamente todo le sale mal, que todos y cada uno de sus planes terminan, por supuesto, por ser, por ser burlados por el Correcaminos. Es cierto que en alguna ocasión, una vez, si no mal me acuerdo, agarró al Correcaminos, pero ni siquiera supo qué hacer, tan acostumbrado que estaba en que todo le saliera mal. Ese es el derrotero que padecen estos personajes que integran la resistencia, que por supuesto toman el nombre de una referencia europea, francesa, faltaba más, ni modo que ellos sean catalogados como revolucionarios, por ejemplo, eso ya está muy quemado en México y vinculado a lo popular, vinculado al populismo, y por lo tanto para ellos es algo que saca urticaria, que saca de verdad, que saca pus, dirían por ahí, dirían los polivoces, les dan ñáñaras, en pocas palabras. ¿Y quién es el líder de esta resistencia? Por supuesto que hay varios visibles, pero cada uno tiene su jerarquía. Y es que la oposición comienza a romperse en esta sapiencia fantasmal que les caracteriza. No, comienzan ya a romperse. Por un lado están los priistas que tendrán sus propios intereses, siempre buscando mercantilizar la política, pero por el otro están los empresarios. Y por un lado jala a Ricardo Salinas Pliego, que tiene en Lili Telles a su gran representante al interior del PAN, para tomar por asalto este partido e influir desde la concepción libertaria. Pero por el otro están Lorenzo Córdoba y el señor Claudio X González. Dos personajes quienes buscarán fundar un partido político con esto que representó la marea rosa, tratar de darle ese tono ciudadano de sociedad civil para que desde ese punto puedan cuestionar a los partidos antiguos, para que desde ese punto puedan cuestionar a su enemigo como tal, que es Morena y todo lo que representa el partido Guinda, más allá del Partido Verde o el propio Partido del Trabajo. Por eso no hablo de la Cuarta Transformación como tal. Y tenía cierta lógica, porque tanto Córdoba como Claudio X González presumen de ser lo que no son, pero son gente que les gusta subirse a a ese púlpito moral desde donde llevan a cabo diversas declaraciones y análisis, siempre grandilocuentes, siempre buscando esa profundidad que te deja pensando que de verdad, cómo invierten tanto tiempo en eso. Son personajes que gozan precisamente del apapacho, que gozan del reconocimiento de su séquito y que todo aquel que los critica o todo aquel que los señala son personas frustradas, personas resentidas, personas ignorantes, personas que no merecen su atención, porque a final de cuentas son personas que han llevado este país a la dictadura debido a su gran ignorancia. Y es ahí entonces donde te preguntas, ¿qué tanta capacidad realmente tienen de convertirse en una oposición digna? Y la respuesta de entrada es ninguna. Ninguna porque para ser una oposición a un gobierno debes de contar con credibilidad. Para ellos, Andrés Manuel López Obrador fue un accidente en la historia, sin entender que sí, por supuesto que el hartazgo al PAN y al PRI jugó un papel predominante, pero que Andrés Manuel tiene algo que no tienen estos personajes y que ese coraje, esa furia, ese odio en algunos puntos y en algunas personas que sienten hacia Andrés Manuel les impide entenderlo y por lo tanto competirle adecuadamente.
Para ellos Andrés Manuel López Obrador es un encantador de serpientes. Para ellos Andrés Manuel López Obrador es un hipnotista. Para ellos Andrés Manuel López Obrador es un manipulador de conciencias. Para ellos Andrés Manuel López Obrador es simple y llanamente un repartidor de programas sociales. No entienden en ningún sentido que la credibilidad que consolidó el político tabasqueño va de la mano con su propia congruencia, va de la mano con su propia empatía hacia distintos sectores de la población que se sienten respaldados y cuidados por este personaje histórico. Eso es lo que ellos no logran entender, que al carecer de credibilidad, difícilmente en realidad podrán ser una oposición que pueda competir en algún momento dado. Sí, serán una oposición bastante fifí, una oposición pues bastante intelectual, bastante académica, porque seguramente tendrán el respaldo de todos aquellos que se dicen o se presumen en algún momento como representantes de la intelectualidad y los liberadores de cadenas. Será ese partido político que surja de ese México falso, de ese México engañoso, de ese México alejado completamente de la realidad, de ese México que fue verdaderamente ofensivo para las mayorías. ¿Y por qué lo digo así? Porque fue un México que terminó de una vez por todas con cualquier ápice de un Estado más parejo, de un Estado benefactor. Es cierto que durante el nacionalismo revolucionario lo que había era un Estado benefactor como tal, no un Estado de bienestar, y eso hay que dejarlo muy, pero muy en claro. Pero por lo menos ese Estado benefactor cuidaba a ciertos sectores de la población que el neoliberalismo hizo a un lado como tal, y sin ningún tipo de límite. El neoliberalismo fue mucho más rapaz que ese nacionalismo, y no porque ese nacionalismo haya sido el adecuado y quisiéramos que regresara, no, para nada, pero porque también era profundamente hipócrita. Pero el caso concreto de este neoliberalismo fue un neoliberalismo completamente inhumano, y gente como ellos representan a ese México falso, representan esa superficialidad peligrosa, tan peligrosa porque es capaz de acabar con lo que tenga que acabar y que les estorbe, porque esa es una superficialidad para la cual personas de cierto sector se pueden estar muriendo de hambre, como sucedía durante muchos años en que estos sujetos aplaudían reformas tras reformas que lejos de garantizar un mejor país, hundían precisamente en la pobreza y en la miseria a millones. Sí, yo no estoy diciendo que aparezca un niño muriéndose de hambre y Lorenzo Córdoba le aplauda, pero él sí le aplaudió al sistema que provocó que ese niño se estuviera muriendo de hambre. Lo mismo que Denise Dresser, porque cuando ellos nos dicen si lo criticamos, jamás fueron verdaderos cuestionamientos que simbraran ese sistema, sino ese sistema no te hubiera permitido que los expresaras. Te necesitaba como tonto útil, tota útil, para poder ejercer una supuesta crítica, para legitimarse, pero jamás, jamás realmente como parte medular de un cambio. Entonces, ese partido que ahora habla Claudio X González, la famosa resistencia, pues será el producto precisamente de esta realidad bisagra, de esta bizarra, perdón, de esta realidad en la cual ellos son felices, felices, porque imagínense, bienvenidos a la resistencia. México ha muerto muchas veces y como el ave fénix, siempre renace y se renueva. Ayer se consumó un acto autoritario que atenta contra la democracia y la república. Ayer quedó claro que un clan de familia se ha apoderado de la política de nuestro país. Ayer 86 senadores y senadoras mataron la primera transición democrática. Volvemos a lo mismo. Quieren colgarse de una transacción económica y vendérnosla como una transición democrática, cuando lo que hubo fue un pacto de élites. Esos legisladores no estuvieron a la altura para respetar lo que los ciudadanos construimos durante los últimos 30 años. El pueblo fue vilmente traicionado y los caprichos de unos pocos afectarán nuevamente a los más vulnerables. No es justo. Millones de mexicanas y de mexicanos no estamos de acuerdo con que el poder se concentre en tan pocas personas. La riqueza de México es su pluralidad, es su resiliencia y es su pueblo trabajador, solidario y creativo. Hoy convocamos a los ciudadanos, al pueblo de México, que nos unamos para lograr que el México de nuestros sueños sea posible y no lo destruya un clan de familias políticas que solo ven por sus intereses. Hoy debemos sumar esfuerzos para renovar nuestro camino en el que todos podamos salir adelante. En el pueblo de México sabremos estar a la altura. Mi gran pregunta es, ¿de verdad Claudio X González, de verdad Lorenzo Córdoba se sienten pueblo? ¿Entienden el concepto de pueblo? ¿Comprenden las demandas del pueblo? Porque a final de cuentas, ese pueblo que ellos desprecian, que ellos hacen a un lado, que a ellos no les interesa entender,
Es ese pueblo el que llevó a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum al poder. Es ese pueblo el que decidió respaldar un plan de gobierno. Decidió respaldar la consolidación de un proyecto de nación. Es ese pueblo al que muchos políticamente correctos minimizan en muchos sentidos, porque creen o piensan que no comprenden la magnitud de sus actos o la decisión de sus pasos. Desde ahí ya está empezando mal la resistencia, porque lejos de ser una opción de gobierno, le habla a ese nicho soberbio, a ese nicho falaz, a ese nicho banal, a ese nicho petulante, a ese nicho que, que desprecia todo lo que no pertenece a su propio círculo, a ese nicho impresentable, en pocas palabras, porque aunque ellos se sientan los mejores representantes de este país, o los rostros elegantes de este país, o las voces que deben de ser siempre escuchadas de este país, la realidad es que, como le hemos dicho, están sobrevalorados en su propio intelecto y en su propio ego. Sus capacidades cada día se vuelven mucho más limitadas. En el aspecto comunicacional, que es un factor clave para su actividad, no tienen, no tienen realmente mucha expertise, no tienen mucho bagaje. Bueno, tienen bagaje, pero no tienen esa estructura que les permita ser atractivos para los oyentes. ¿Por qué? Porque son una caja de resonancia, porque se hablan a sí mismos, porque le hablan al espejo, porque le hablan a esa burbuja en la cual habitan. Y por lo tanto, si ya desde ahí no tienes esa capacidad, ¿cómo puedes aspirar a ser una opción de gobierno? ¿Cómo puedes aspirar a ser una opción de cambio, según tú, si es que se necesita algún cambio? Eres tan soberbio que llegas a creer que se necesita un cambio y ese cambio que ofreces es regresar a lo que a ti te beneficiaba, regresar a lo que a ti te permitía precisamente ser, ser quien eres. Esa es la resistencia. Bienvenidos a la resistencia en contra de este país. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.